El proyecto ¿Qué es un embajador? Consta de varias fases. Para empezar, los alumnos adquirieron conceptos básicos sobre una embajada, un embajador, un consulado, un cónsul, qué diferencia hay entre uno y otro, dónde suele estar ubicada una embajada y otros conceptos similares. A continuación, aprendieron cuál es la estructura de una entrevista con sus tres partes: la introducción del entrevistado, la parte de las preguntas y los agradecimientos. Como práctica de esta parte, ellos mismos hicieron de entrevistador y de entrevistado, elaborando un listado de preguntas para poder hacérselas a un compañero. Desde ahí surgió curiosidad con algunas preguntas que le podían hacer al embajador, como ¿quién elige un embajador? ¿Cuánto tiempo se es embajador de un país? ¿En cuántos países puede vivir un embajador a lo largo de su vida? Y otras preguntas que forman parte de la entrevista final. Y para finalizar el proyecto, los alumnos tuvieron una evaluación sobre las respuestas que el señor don Santiago Cabanas nos ofreció en la entrevista. Buenos días, somos los alumnos de tercer grado en la clase de señora Torres en la escuela Sunset Elementary de Miami. Hoy vamos a entrevistar a don Santiago Cabanas Anzorena, el embajador de España en Estados Unidos, para conocer un poquito más de su trabajo. ¿Desde cuándo es embajador de España en Estados Unidos? Soy embajador de España en Estados Unidos desde septiembre de 2018, hace ya 2 años y medio. ¿Cuál es la función de un embajador? Bueno, la función de un embajador, la función de un diplomático es muy amplia, muy variada, pero yo te diría que tienes 4 grandes responsabilidades o áreas de trabajo. La primera es representar a tu país ante el que estás acreditado, en mi caso, ante los Estados Unidos de América. En segundo lugar, es fortalecer en todos los ámbitos las relaciones bilaterales, buscar que se incrementen los contactos políticos, económicos, culturales, educativos, científicos, en todos los campos. En tercer lugar, es defender los intereses de España, de sus ciudadanos, de sus empresas, en el país ante el que estás acreditado. Y finalmente, un cuarto gran ámbito es informar a tu país, informar a tus autoridades de lo que ocurre en el país ante el que estás acreditado, en el país en el que vives, contarles cómo se viven las cosas, qué está pasando, qué opiniones tienen sobre los distintos temas que afectan a las relaciones internacionales y a la sociedad internacional. Yo creo que esos son los 4 grandes ámbitos de actuación de un diplomático en el exterior. ¿Quién elige a un embajador? El gobierno, siempre. Tu gobierno es el que te envía y tu gobierno es el que decide cuándo y cómo empiezas y terminas tu misión. Tú eres un enviado, representas a tu país, representas a tu pueblo, representas a tus autoridades, pero eres nombrado por tu gobierno. ¿La familia del embajador vive siempre con él? Eso depende de los casos, depende de la familia y depende mucho también, lógicamente, del lugar. En el caso de mi familia, nosotros hemos procurado estar juntos mientras los niños fueron pequeños, y así ocurrió. Y luego ya nos tuvimos que separar cuando ellos empezaron sus estudios universitarios en España. ¿Qué supone para ellos cambiar tanto de lugar donde vivir? Sin duda es una dificultad, es un reto, pero también es una gran oportunidad, y ellos así lo reconocen. Es un reto porque tienes que cambiar de colegios, de amigos, de entorno, pero es una oportunidad porque conoces otros países, conoces otras culturas, otra manera de entender la vida, y tienes también la posibilidad de hacer amigos de todo tipo y condición en países diferentes. En mi caso concreto, mis hijos han mantenido esas amistades con sus amigos de la República Checa y de Miami, fundamentalmente, y por ello estamos todos en la familia agradecidos. ¿Qué pasa con los amigos cuando una persona cambia de país a menudo? Es verdad que esa es una dificultad, sobre todo cuando eres muy joven. Te cuesta mucho dejar a los amigos. Es algo que comprendemos los padres, es muy difícil para nuestros hijos. Pero hoy, gracias a las redes sociales, gracias a las nuevas tecnologías, pueden seguir en contacto. Hace algunos años era prácticamente imposible, solo podías escribir cartas. Pero ahora, gracias a las nuevas tecnologías, pues han podido seguir en contacto con sus amigos. En mi caso concreto, mis hijos tienen buenos amigos y no los han abandonado.
¿Cómo es un día de su trabajo? Bueno, la pandemia ha afectado mucho a cómo trabajamos, porque lógicamente una de las esencias de la vida del diplomático es el tener contactos con los representantes del país ante el que estás, con su sociedad civil, con sus artistas, científicos, con sus representantes, congresistas, senadores, miembros del gobierno. Y eso lo ha dificultado mucho la pandemia. Pero un día nuestro, un día aquí en la embajada, empieza con una reunión de coordinación entre todo el equipo para ver qué vamos a hacer durante el día, quién se ocupa de qué. Y luego pasamos mucho tiempo en reuniones, en encuentros, en visitas y antes de la pandemia en viajes a lo largo y ancho de este país, que es enorme. Y estoy deseando poder volver a empezar de nuevo con esos viajes y entre ellos me encantaría poder regresar a Florida bien pronto. ¿Cómo ha cambiado su trabajo desde el COVID? Mucho ha cambiado, porque como decía, nuestro trabajo implica ver gente, implica hacer amigos, implica tener reuniones, implica viajar, y eso lo hemos reducido enormemente. Es verdad que gracias a la tecnología, gracias a Zoom, a Webex y a estas plataformas que nos han permitido conectarnos durante estos meses, hemos podido mantener esa relación, pero no es lo mismo. No es lo mismo verte por Zoom que poder hablar en persona, que comer con alguien, que visitarlo en su despacho, que hacer un viaje juntos. Y por tanto nos ha afectado mucho y creo que a todos los diplomáticos. ¿Cuál ha sido su trabajo más importante desde que es embajador de España en los Estados Unidos? Todo es importante. Cada acción que realizas, cada esfuerzo que llevas a cabo es importante porque busca un resultado. Yo te diría que, ante todo, pues, el esfuerzo por fortalecer las relaciones en todos los ámbitos, en el de la defensa y seguridad, en los económicos, en de los intercambios culturales, educativos y científicos. Y en este último año, sin duda, el apoyar a la comunidad española, el apoyar a los ciudadanos españoles en esta situación tan complicada, tan difícil, a veces tan dolorosa de la pandemia. Muchos de ellos han necesitado ayuda por diversas razones y creo que ha sido importante el esfuerzo de todo el equipo de la embajada y de los consulados generales. Hemos realizado para apoyar y atender a nuestros conciudadanos. ¿Cuál es la importancia de España en Estados Unidos? Deriva sobre todo de que España ha estado presente en Estados Unidos desde hace muchos años, desde principios del siglo XVI, cuando los primeros navegantes y exploradores arribaron precisamente a las costas de lo que es hoy la Florida, llamándola así, la Florida, desde 1513, cuando llegó Ponce de León, o desde 1565, cuando Pedro Menéndez de Avilés funda San Agustín, o tantos y tantos ejemplos de la presencia española durante muchos siglos. Yo creo que ese es el elemento fundamental. España forma parte de la identidad nacional de este país porque ha estado presente desde mucho antes de que fuera un país independiente. Y ahora, dando un salto grande, porque tenemos una relación profunda, una relación intensa en todos los campos. Nuestros soldados, nuestros marinos cooperan juntos a lo largo y ancho del mundo en operaciones de paz. Las tropas norteamericanas están en España, en las bases españolas de Rota y Morón. Tenemos una riquísima cooperación económica, con una inversión importante, parte de España en Estados Unidos y de Estados Unidos en España, que crean cientos de miles de puestos de trabajo. Tenemos una riquísima cooperación cultural, intercambios educativos, profesores de español enviados por el Ministerio de Educación a lo largo y ancho del país, programas como en el que estáis vosotros en Sunset Elementary, de educación bilingüe, intercambios de todo tipo que hacen que nuestra relación sea realmente rica. ¿Qué personaje histórico español fue más importante para Estados Unidos? Son muchos. Quizá el que tuvo un mayor impacto, porque lo tuvo en la historia universal y en la historia de este continente, fue, y aunque no fuera español de origen, Cristóbal Colón, pero fue él quien lideró esta expedición española de
llegada a América y de encuentro del mundo americano con el mundo europeo. Pero otros muchos españoles, y pienso, ya lo he mencionado, a Pedro Menéndez de Avilés, que fundó San Agustín en 1565, hace ya más de 456 años, o Bernardo de Gálvez, que contribuyó decisivamente, y es algo que no es muy conocido, a la independencia de los Estados Unidos, luchando junto a Washington, o tantos otros españoles callados, quizá no tan conocidos, pero con su esfuerzo, con su dedicación, han logrado poco a poco fortalecer esa relación bilateral. ¿Usted se reúne a menudo con el rey de España y el presidente de Estados Unidos? No, muy raramente. Cuando llegas te reúnes con, en este caso, el presidente de los Estados Unidos, con el jefe del Estado para presentar tus cartas credenciales. Pero luego es muy rara la ocasión en que vuelves a verte con el presidente o el jefe del Estado. Con tu jefe del Estado, con nuestro caso, con el rey de España, tienes más oportunidades, en reuniones, en encuentros, acompañando a delegaciones, pero no es algo frecuente, no es algo común el poder ver ni a tu jefe de Estado ni al jefe de Estado donde estás acreditado, aunque siempre hay ocasiones, claro. ¿Cuál ha sido el país más peligroso en que ha trabajado y por qué? Bien, es verdad que viví en Irán recién casado, sin hijos, en momentos complicados tras la revolución y cuando todavía estaba en guerra con Irak, en un largo conflicto, en la guerra Irán-Irak en los años 80. Quizá ahí, precisamente por esas circunstancias de momento post-revolucionario y de guerra, fue el que viví momentos más peligrosos, como los bombardeos de Teherán o la llamada guerra de las ciudades. ¿Cree que es posible resolver pacíficamente todos los conflictos entre países? Es posible, sí, pero es difícil. No todos los conflictos se pueden resolver pacíficamente, lamentablemente. Hoy mismo lo vemos con lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, en Oriente Medio. Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos de tanta gente para que todo se pueda resolver, todos los conflictos se pueden resolver pacíficamente, lo cierto es que hay algunos de estos conflictos territoriales, ideológicos, religiosos, que son muy difíciles de resolver y lamentablemente de vez en cuando vemos violencia y guerra. Pero para eso estamos los diplomáticos, para intentar atenuar esos efectos terribles de la guerra y de los conflictos y para intentar resolver por medios pacíficos todas las controversias, todas las dificultades, todos los conflictos. ¿Cómo contribuyen los embajadores a mejorar el problema del cambio climático? El cambio climático es sin duda uno de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad internacional, al que nos enfrentamos todos los países del mundo. Y por tanto, los diplomáticos de todos los países del mundo tienen una responsabilidad añadida de luchar para que haya acuerdos internacionales, para que haya convenios que permitan, como el Gran Acuerdo de París sobre cambio climático, que permitan ir reduciendo los efectos negativos del cambio climático. Por tanto, sí, los diplomáticos podemos ayudar en la negociación y en el impulso de las buenas prácticas y de la cooperación internacional para hacer frente a este gran reto de nuestra sociedad. ¿Qué es lo mejor de ser embajador? Lo mejor de ser embajador es tener la oportunidad de conocer otros países, otras culturas, otros modos de entender la vida, poder representar a tu país, tener ese inmenso honor de representar a tu país, de representar a tu rey, en nuestro caso, en otro país. Es un inmenso honor y realmente hay veces que lo sientes. Yo, por ejemplo, lo he sentido muchas veces al recibir a nuestro buque escuela, Juan Sebastián del Cano, cuando entra en un puerto norteamericano con esa gran bandera española en su popa, con nuestros marineros formando en cubierta, te sientes verdaderamente con un orgullo y un honor extraordinario de ser el representante de nuestro gran país, España, en este otro gran país, los Estados Unidos de América.